Vamos a cambiar el tono de la información. El día de ayer se pudo conocer acerca de la detención del congresista Héctor Valer. Y es importante conocer qué camino sigue después de esta detención en el marco del Congreso de la República. Y por eso está con nosotros César Delgado Guembes, quien ha sido oficial mayor, para que nos explique esta situación. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Carla. Un gusto tenerlo en el programa y sobre todo en esta oportunidad para que nos explique qué es lo que sigue después de esta detención, pero desde el ámbito congresal, porque él todavía sigue siendo congresista en funciones y esta detención se ha dado el día de ayer. ¿Qué es lo que sigue ahora? Mira, en principio nos encontramos frente al primer caso en el que un congresista padece una detención preliminar dentro de una investigación preliminar como consecuencia de la comisión de un delito común. No antes ha ocurrido esto porque los congresistas tenían el privilegio de la inmunidad de proceso y de arresto. Es la primera vez en la que un congresista, dentro de una investigación preliminar, es sujeto de una medida cautelar personal, según la cual se pide la detención provisional que el juez ordena. ¿Cuándo ocurre que se detenga a una persona a la que se le imputa un delito dentro de la etapa de la investigación preliminar? Cuando, primero, no ha habido flagrancia en el delito. En segundo lugar, cuando, no obstante no haber habido flagrancia, el delito ameritaría la pena de por lo menos 4 años de prisión. Y en tercer lugar, si es que, de acuerdo al fiscal, existe el peligro de fuga. Entonces, dentro de este contexto es que se ha solicitado la detención provisional del congresista Héctor Valer. Como ya no tiene la prerrogativa de la inmunidad de proceso ni de arresto, nada impide que él sea detenido. La cuestión es cuál es la consecuencia de esta detención y por cuánto tiempo procederá. Una vez que el fiscal, luego de concluida la investigación preliminar y por lo tanto de haberse concluido también la detención provisional, si es que el fiscal encuentra mérito para iniciar un proceso en el que se lo acuse dentro de una investigación preparatoria, recién se podrá conocer si es que se pedirá una detención con un periodo más prolongado. Mientras que eso se desconozca, el congresista se mantiene en funciones y no puede ser reemplazado por quien lo sucede en la lista en la cual concurrió a las elecciones, que en este caso, no obstante que ha sido expulsado del partido en el que él llegó, sería Renovación Popular. Por lo tanto, a Renovación Popular le interesará que el señor Héctor Valer sea reemplazado a la brevedad de forma que pueda recomponer el número de integrantes que tiene su agrupación parlamentaria en el Congreso. Sí, señor Delgado, importante todo este recuento que nos ha podido hacer para entender el contexto, pero si vamos un poquito más allá, sobre todo el marco que permite precisamente que Héctor Valer no se le aplique la inmunidad, eso tiene que ver con la eliminación, ¿no?, de la inmunidad parlamentaria que se dio en el 2020 y luego que fue refrendado, en el que se modifica el artículo 93 de la Constitución. ¿Estoy en lo cierto? Es correcto. La razón por la que el congresista ha podido ser primero detenido provisionalmente es porque carece de lo que he mencionado, la prerrogativa de la inmunidad de proceso y de arresto. Esa prerrogativa efectivamente fue eliminada de la Constitución como consecuencia de las reformas constitucionales que promovió el señor Martín Vizcarra y que dieron lugar a la aprobación de las reformas aprobadas por el Congreso y que fueran refrendadas en el referéndum de diciembre del año 2019. ¿Y cuándo es que toma posesión el accesitario? ¿Cuando se da una sentencia firme o cuando ya se abre una investigación por parte del Ministerio Público? Bueno, lo óptimo es que se haya concluido con el proceso de forma que se conozca si es que la persona cuya investigación se ha iniciado es culpable o no de acuerdo a delito. Si la persona es culpable, obviamente se procederá a la sentencia y la sentencia puede ser sentencia con prisión
suspendida o con prisión efectiva. Entonces, si la sentencia es con prisión suspendida, cabría utilizar la alternativa prevista en el artículo 25 del reglamento del Congreso, en la que el congresista, no obstante haber quedado condenado, pero si su condena es con prisión suspendida, puede continuar asistiendo al Congreso. Mucho va a depender de las medidas que se adopten en lo que continúe del proceso. Como repito, es el primer caso ante el que nos encontramos y desconocemos aún qué alternativas podrán surgir en el camino, según las cuales se tomará una mejor posición respecto a la alternativa que le quedará al Congreso. Importante lo que menciona y además también otro punto, ¿no? Que según lo que se detalla estos hechos, por los que, digamos, se lo implican a Héctor Valer, datan del 2018, cuando todavía no había sido elegido como congresista. Claro, aunque ahora eso ya es totalmente irrelevante porque la Comisión de Delitos Comunes, sea en periodo anterior a la elección o durante el ejercicio de la función, ya no tienen la inmunidad de proceso ni de arresto y por lo tanto deben ser procesados dentro del fuero ordinario sin necesidad de que previamente el Congreso analice si es que hay mérito o no para que se inicie un proceso judicial por la comisión de delito común. Ujú. Otro tema también que me gustaría tocar y antes que nos gane el tiempo tiene que ver con la bicameralidad, ¿no? Esta iniciativa que ya ha sido aprobada en la Comisión de Constitución en el que se modifican alrededor de 50 artículos de la Carta Magna. Si nos puede dar un contexto y haciendo la comparación de cuando teníamos las dos cámaras, estas modificaciones, ¿cómo se podrían instalar? ¿Qué consecuencias habrían con respecto a ellas? Bueno, en realidad el proceso sería nada simple, es un proceso bastante complicado, principalmente porque debido a la irreelegibilidad de los congresistas, carecemos de un plantel al que se pueda recurrir en base a la experiencia para que retomen el camino que se siguió hasta el año 1992. La mayoría de los parlamentarios que asumieron el mandato hasta el año 1992 han fallecido o están totalmente inactivos en los procesos políticos. Entonces, lo que nos queda por ahora es un pequeño grupo de personas que han tenido acceso a las prácticas y a la experiencia de la bicameralidad. En cuanto a las normas propiamente dichas, algunas notas que me pueden venir a mente serían, la primera de todas es que mientras que la Constitución del año 1979 se señalaba cómo se elegía a los senadores, que era por distrito regional, pero que en principio quedaba en suspenso y se los elegía mediante distrito único. Esta regla ha desaparecido de la Constitución que se está reformando. Por lo tanto, va a ser por ley que se definirá el tipo de distrito en el que se elija tanto a los senadores como a los diputados. Lo óptimo sería que se dispusiera que los senadores fueran parcialmente elegidos por distrito único y una parte restante por las regiones, de forma que haya una composición plural, pero a la vez con una visión nacional dentro del Senado. La otra modificación importante que advierto es que se ha repetido el esquema que teníamos hasta el año 1992 y por lo tanto que ambas cámaras pueden ser legisladoras. Y en este proceso de legislación, la modificación consiste en que se ha prescindido del mecanismo de insistencias entre las cámaras. Quiere decir que si una cámara aprueba el texto, la otra lo modifica o lo rechaza, se queda como una alternativa trunca, mientras que en la Constitución del año 1979 se permitía que una y otra cámara insistieran y es más, existía la alternativa de lo que se llamaba la conferencia de presidentes, según la cual cada cámara designaba a un número de senadores y de diputados para llegar a un consenso y que no quede la ley aprobada con modificaciones por ambas cámaras trunca o bloqueada debido a las mayorías que
tienen distintas posiciones en cada uno de los cuerpos legislativos. A propósito de lo que menciona, he escuchado eso, bastantes posiciones a propósito de este tema, ¿no? Sobre todo de constitucionalistas que señalan entonces para qué tenemos dos cámaras si los senadores van a poder anular lo hecho por los diputados. Entonces, estamos, digamos, chocando y al final no se llega a ningún punto. Pero otro tema que me gustaría conversar con usted es acerca de, se habla de la disolución del Congreso, menciona que solo se operará cuando se haya censurado o negado la confianza ya no 2 veces como se tiene hasta el momento, sino a 3 consejos de ministros, y ellos detallan cómo se señalaba en la Constitución de 1979. ¿Eso también no vulnera también las prerrogativas que tiene el Ejecutivo? No, es correcto. En principio, la Constitución del año 1979 no contemplaba lo que se ha venido a llamar la investidura, según la cual el Consejo de Ministros concurre al Congreso dentro de los primeros 30 días de haber asumido el mando y presenta un voto de confianza luego de que exponga la política general del gobierno. Esa opción ha quedado desechada. La Constitución del 79 lo preveía en ese sentido. La Constitución de 1979 también preveía que la disolución procede cuando se ha negado confianza o se ha censurado a 3 consejos de ministros. Estamos en una alternativa semejante a la que se tuvo en el año 1979. No es que se eliminen prerrogativas del Poder Ejecutivo, al contrario, nos encontramos ante un fenómeno en el que el Ejecutivo, en particular durante el periodo del señor Vizcarra, ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, donde el Congreso ha perdido espacios que previamente le correspondían, como ser que es el Congreso quien define si otorga o si no otorga la confianza. La titularidad del acto de confianza no le corresponde al Poder Ejecutivo, le corresponde al Congreso. Esa alternativa fue eliminada con la disolución basada en la denegación fáctica que aprobó el Tribunal Constitucional luego que se iniciara el proceso competencial que promovió el Poder Legislativo. Muy bien, muchísimas gracias por darnos los alcances de lo que implicaría esta iniciativa ya aprobada en la Comisión de Constitución. Veremos en todo caso cómo es que responde el Ejecutivo y vamos sin duda a seguir escuchando las distintas reacciones de los especialistas. Muchas gracias, muy amable. Perdón, pero ojo que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para observar las reformas constitucionales. No, claro, porque es una reforma constitucional. Una reforma constitucional ahora tendría que pasar a una segunda legislatura ordinaria, si es que se aprueba en la primera, o de lo contrario, aprobada en la primera, tendría que irse a referéndum. Así es, efectivamente, pero sin duda va a haber reacciones, va a haber comentarios y siempre es bueno escuchar a todas las partes. Muchas gracias. Ha sido con nosotros César Delgado Guembes, ex oficial mayor.